de Dios, ¿sí? Pablo lo que escribió fue inspirado por Dios, específicamente para sus hermanos, y hoy lo podemos tomar para todas nosotras. Es re interesante lo que él plantea en esta carta, ¿sí? Se puede dividir en dos partes. No voy a hacer un resumen porque si no vamos a estar mucho. Pero lo que sí les quería comentar es que en estas dos grandes partes que se puede dividir la carta, Pablo estaba muy preocupado por sus hermanos, ¿sí? Porque la estaban pasando mal. Pero se sorprende porque a pesar de pasarla mal y de que fueron perseguidos por su fe, ellos estaban bien, estaban fuertes en su fe, ¿sí? Después también Pablo les aclara unas dudas que ellos tenían, ¿sí? Pero eso se los voy a dejar las que no estuvieron, o si no se acuerdan, que lo vean en YouTube, que están las reuniones, si lo buscan en ICER Resistencia, creo que se llama, ahí están todas las reuniones, pueden darle un repaso que está genial y Dios nos sigue hablando. Y hoy, que tenemos la despedida de Pablo, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5. Hoy vamos a buscar bastante en la Biblia, voy a tratar de ir y venir, voy a tratar de leérselos yo en todo caso. Y nos toca del 25 al 28, ¿sí? Pero Pablo se empieza a despedir en realidad desde el versículo 23, ¿sí? El capítulo 5 es el número grande, del 23 al 28 son los chiquititos los versículos, ¿sí? Y quiero comentarles antes que nada que Dios siempre cuando me toca algún tema yo leo mucho a ver qué me toca, porque siempre Dios algo me va a pasar o ya me pasó y algo el Señor me va a enseñar ahí muy cerquita. Y como les quería confesar también que yo estuve leyendo cuando me tocaba del 25 al 28, leí esos textos que las invito a leerlo así de manera rápida. Dice así: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces yo dije, es re fácil, se reentiende. ¿Qué más explicar? Porque tengo que orar, dice que oren por ellos, ¿sí? Era como re facilito lo que decía. Entonces ahí me di cuenta que hay algo que yo no estoy entendiendo. Si es muy ahí y me dice eso nada más, hay algo que no entiendo. Entonces, oré mucho, mucho hace tiempo por esto y me pasó lo que pasa con la palabra de Dios. Cuando uno empieza como a escarbar, 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 y no llegas nunca al final, porque es esa fuente inagotable, no se termina más lo que el Señor nos quiere enseñar, y en estos 3 versículos nada más. ¿Sí? Imagínense todo lo que tenemos, miren. Y el Señor me habló, el Señor me hizo pasar unas experiencias importantes, justo sin ir más lejos, ¿no? En el mes de septiembre yo dije, bueno, me toca salutaciones, bendición final, una despedida de una carta. Y en el mes de septiembre me tocó vivir 3 despedidas, ¿sí? Hay muchas despedidas. Primera despedida, yo soy docente, así que tuve un alumnito que se iba a vivir a México. Él ya venía de Venezuela, pobre, venía como despegue, despegue. Otra despedida más, y él estaba muy mal, estaba enojado, triste. Así que tuvimos que trabajar con él ese tipo de despedida. Segunda despedida, tuvimos un niño en casa, que no puedo decir su nombre porque es un menor, y está pasando en las redes esto, ¿sí? Estuvo viviendo con nosotros y nos tocó despedirlo, ¿sí? Despedirlo, que vaya con su familia tan esperada que lo habían adoptado. Y tercera despedida, me tocó despedir a mi abuela, o sea, 3 despedidas en un mes, en el mes de septiembre. Eh, pero esa despedida fue, ella murió, dejó este mundo para resucitar en los cielos con el Señor, ¿no? Entonces, 3 despedidas importantes, 3 despedidas diferentes. ¿Y por qué le puse despedida expectante? Me da emoción. Se extraña igual a la abuela, pero puedo estar tranquila porque tengo la esperanza, ¿no?, de volver a verla. No me voy a adelantar. Tenemos 3 despedidas, hay muchas despedidas diferentes. ¿Y por qué le puse despedidas expectantes? Que me recostó encontrar un título, porque en estas 3 despedidas puedo tener 3 expectativas distintas. Primera expectativa con mi alumno, que le vaya re bien, que gracias a Dios sus papás tenían trabajo, por eso es que se iban. Segunda expectativa, que este niño que estuvo con nosotros, esa semilla que fuimos sembrando en su corazón de fruto. Y la tercera, ¿por qué despedida expectante? Porque yo sé que a mi abuela un día la voy a ver. ¿Por qué tengo esta esperanza? Que es la esperanza que compartía Pablo y les enseñó a lo largo de esta carta, ¿sí? Les enseñó esto, ¿no? Que los hijos de Dios tenemos la esperanza de volver a ver a aquellos otros hijos de Dios. Y eso es importante, ¿no? Porque Dios ama a todos,
Dios nos perdona a todos aquellos que llegamos a sus pies arrepentidos. Pero solamente van al cielo con Él, tienen esa vida eterna los que creímos en el Señor Jesús. Si vos hoy no arreglaste las cuentas con Dios, si no le pediste perdón por tus pecados, no tenés esa esperanza de vida eterna. Es lamentable, pero es la verdad, la palabra de Dios lo dice. Entonces Dios hoy te da la oportunidad, donde estés, que llegaste, que no es casualidad que estés acá, ¿sí? Que hoy puedas arreglar tus cuentas con Dios, que realmente puedas decirle, Señor, tengo esta carga, tengo esto pesado, tengo este pecado que me separa de vos, te pido perdón, limpiame. Y sabes qué, el Señor automáticamente, gracias, nos hace sus hijas, nos hace sus hijas. Y sabes qué, nos dio esa promesa, esa esperanza que es la que Pablo le dio a sus hijos, Pablo le dio a los hermanos ahí en Tesalónica, de que una vez que somos sus hijas, somos como este anillito, ¿sí? Que el Señor nos tiene en su mano y Dios Padre lo tiene ahí. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Por más que nosotros después nos volvamos a apartar de Dios, como solemos hacer, sí, pero no dejamos de ser sus hijos, ¿sí? Esa esperanza, ese regalo que Dios nos dio al ser sus hijas, no se borra más, no perdemos la salvación. Por más que después metamos la pata tantas veces que lo hacemos, ¿sí? Pero volvamos al Señor y sobre todo esto primero, ¿no? El que podamos ser sus hijas y tener esta esperanza. Hasta que el Señor Jesús nos venga a buscar a las nubes, que eso es lo que yo quiero, poder ver al Señor en las nubes, o si el Señor nos llama antes, ¿sí? Que partamos de este mundo. Bueno, vamos a ahora sí a entrarnos en Primera Tesalonicenses, estas despedidas expectantes. Pablo se empieza a despedir desde antes, porque miren lo que les dice. El 23, vamos a leerlo juntas, si tienen ahí la palabra de Dios. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya se empieza a despedir deseándoles lo mejor, pidiéndoles que sea Dios que nos guarde por completo, mente, corazón, alma, todos completitos, irreprensibles. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Esto de sin manchas, que nuestras actitudes, lo que hagamos, las demás personas no tengan de dónde acusarnos. Ay, mirá, ella es hija de Dios, mirá lo que hace esto. Que nuestra vida, ¿sí? Dé testimonio, un buen testimonio, ¿sí? De que somos sus hijas, de que somos representantes del Señor Jesús en esta tierra. Ahí es donde Él se empieza a despedir. Y ahora sí, nos toca el 23. Dice, hermanos, orad por nosotros. Y yo dije, qué fácil, ¿se reentiende? Pablo les está pidiendo a ellos, orad por nosotros, ¿sí? Pero esto que lo tomamos de Dios para nosotras, no queda ahí nada más, orad por nosotros, como si fuera algo así, ora por esto, y listo, y me olvido. No, si ustedes se acuerdan, nos dieron un papelito de la reunión pasada. ¿Se acuerdan quién estuvo presente? A ver, levanten la mano. Bueno, ahora no les voy a hacer levantar la mano quién se acordó de orar por ese motivo. Pero si te olvidaste, no te acordaste, tenemos estas semanas, ¿sí? Para poder orar por eso. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo se despide y le dice, oren por nosotros? ¿Sí? Les está pidiendo por favor a la iglesia de Tesalónica que oren por ellos. Porque sabemos que la oración es re importante. Sabemos que la oración es una herramienta que nos dio Dios tan grande, tan poderosa. Pero más allá no vamos a estudiar ahora qué es la oración y su poder porque lo sabemos. Y si no, después tenemos que estudiarlo. ¿Sí? Sino que vamos a dar la importancia de la oración para nosotras, pero de este otro lado. ¿Sí? De cuando nos dan un motivo de oración, de tomarlo con responsabilidad. Cuando nos comparten un motivo de oración, nos están compartiendo una carga, algo difícil que quizás estén pasando, o algún deseo, orar por esto, orar por lo otro, es algo importante para esa persona. Entonces, nosotros tenemos que tomarlo con responsabilidad, ¿sí? Hace 2 años aproximadamente yo empecé sin querer, con una libretita a anotarme los motivos de oración, porque yo me olvido, ¿sí? Si no, te pido por todos mis hermanos, tipo el combo y ya está, ¿no? ¿Sí? Y ahora esta es la oficial, esta no es de casualidad. Opté por tener una libretita donde tengo anotados los motivos de oraciones especiales, para no olvidarme, ¿sí? Y es más, y todavía tengo guardados algunos motivos que cuando me acuerdo siempre los retomo, que siempre le digo a Marti, todavía tengo un papelito que ella me pidió de orar por ella cuando ni siquiera estaba de novia, así que ese ya lo taché, me quedan los otros que repaso. ¿Sí?
Y después tengo también de otro hermano, de Joaco, que siempre se acuerda que yo le escribo así, o cuando me acuerdo ahí que me escribo siempre por ellos, pero encuentro ese papel en mi Biblia y oro por ellos. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta esos motivos de oración como responsabilidad. Miren, para mí fueron en estas despedidas, en la primera no porque no se los compartí, los de mi alumnita muchas, pero sí en las otras dos despedidas que yo tuve se los compartían muchas hermanas y sé que muchísimas estuvieron orando por eso y se los agradezco profundamente, porque cuando el pueblo de Dios ora, de verdad que la persona lo puede sentir, de verdad que se puede ver el poder de Dios y el obrar. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que por ahí muchos me dicen, uy, escuché un comentario que me decían, yo sé lo que vos querías a tu abuela, me llama la atención lo entera que estás. Yo sí lloré, estaba mal, me agarra el estañitis, pero me quedé pensando, lo entera que estás. Bueno, o después otras situaciones con respecto a las despedidas, no sé cómo pudiste, y no, la verdad, si se lo digo, no sé. Sí entiendo que fue Dios, porque yo oraba mucho por eso, y sé que muchas de ustedes oraron por mí en ese momento, y por mi familia, y por mi familia en general, así que por eso se los reagradezco. Y por eso quería compartir. Pablo sabía la importancia de la oración, por eso se lo estaba encargando a sus hermanos a la iglesia en Tesalónica. Hay un misionero, lo estoy leyendo porque no me acuerdo, John Thomas, ¿sí? Miren de qué año es, del año 1793, ¿sí? Este era un misionero bastante conocido. Y saben que él iba a la India y tenía otro viaje que tenía que volver a la India. Específicamente iba a ir a Bengalí. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Entonces él necesitaba un compañero. Fue a una iglesia y comentó eso, ¿sí? Y en eso había un joven que se llamaba Carey y él sintió el llamado a Dios que tenía que acompañarlo y dijo, voy a acompañarte. Pero antes de irse a esa misión tan importante, ¿saben lo que hizo? Me llamó la atención. Juntó a sus 4 amigos más íntimos y les hizo prometer, hicieron un pacto, les hizo prometer que nunca, nunca dejaran de orar por él y que nunca se perdiera esa amistad. Y uno de sus amigos, que no le voy a pronunciar el nombre porque es re difícil y seguramente lo voy a pronunciar mal, uno de sus amigos usó la ilustración de esto. Esto que les pasó, él usó esa ilustración. Dijo que era como que Carey era el que iba a la misión, ¿no? Era el que iba a ir a lo más profundo de la mina. Y los otros amigos, que eran los que se comprometieron y hicieron el pacto de nunca dejar de orar, eran los que sostenían la soga. Me encantó esa ilustración porque es así de real. ¿Cuántas veces Dios pone a una persona en alguna situación particular, las pone a cada una en diferentes situaciones y somos nosotras las que sostenemos esa soga, ¿no? En oración, los que vamos sosteniendo a esa hermana o a ese hermano, ¿sí? Y no porque nosotras decimos, oramos y es hoy nosotras miren lo que hacemos, que el poder de la oración. No, en realidad, ¿sí? Es esa obra que Dios nos está utilizando a nosotras para hacer eso, ¿sí? No es poder nuestro, pero nosotros somos parte de esa tarea, somos parte de esa obra. Pablo lo sabía. Y miren lo que dice Mateo 6:40, las invito a buscarlo, por favor. Pablo sabía de esto, el Señor Jesús sabía, obvio, como hijo de Dios. En Mateo 26:40 dice lo siguiente. Mateo 26:40. Es verdad que acá adelante se pierden los versículos. Acá. 26:40. Les pongo en contexto, el Señor Jesús estaba muy triste. Estaba preocupado. ¿Por qué? Porque se acercaba el momento de la cruz. Y en Mateo 26:40 dice que vino luego a sus discípulos. El Señor Jesús se había ido a orar, ¿sí? Y cuando vuelve, dice el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, me llama la atención porque él vio a sus discípulos, pero le dijo a uno, le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Este velar no está hablando de solamente mantenerse despiertos. ¿Sí? El Señor Jesús le está diciendo que ni 1 hora pudieron estar acompañándolo en oración. El Señor Jesús se había retirado para orar, porque lo que le iba a pasar, ¿sí? Era terrible, ¿sí? Iba a padecer por nosotras en la cruz. Entonces,
Fíjense que ahí tenemos el mejor ejemplo. El Señor Jesús quería que lo acompañen en oración, que lo acompañen en este momento difícil. Y como ya les había dicho, Pablo sabía la importancia del apoyo en oración. Por eso quería que nos quede como regrabado, compartirles esto que a mí me quedó como muy grabado, ¿no? La importancia del apoyo en la oración. Y la importancia de que cuando nosotros oramos, la obra del Señor se sostiene con las oraciones. Romanos 1:9 dice, no, vamos a buscarlo, Romanos 1:9. Porque yo lo tengo acá en otra versión que me gusta mucho, que por ahí uno lo entiende más, como que por ahí están más en criollo las palabras. Romanos 1:9 dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. ¿Sí? Estas son también una carta de Pablo a los romanos. En el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Fíjense que Pablo estaba muy consciente de esto, ¿no? Del apoyo en oración. Y no es que solamente él, como hizo a los hermanos de Tesalónica, les pido que oren por nosotros, sino que él también tenía este ejercicio. Él oraba, siempre los tenía presentes a sus hermanos en oración. En este caso, a los hermanos que estaban en Roma, ¿sí? Bueno, después en Colosenses 4:2, no lo vamos a buscar así, no vamos y venimos, pero en Colosenses 4:2 también Pablo dice que perseveren en la oración, nos vuelve a decir, perseverar en la oración, nos dice el Señor, ¿sí? Y ahí también Pablo aclara que orando también por nosotros, o sea, vuelve a aclarar, nos dice a nosotras, Dios nos puede estar diciendo, perseveren en la oración, pero también acá Pablo dice, orando yo también por ustedes, dice, ¿sí? Era un ida y vuelta. Y en 1 Timoteo 2, las que quieren anotar, después lo pueden buscar, no sé si. 1 Timoteo 2, 1 y 2, vuelven a decir lo siguiente. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice, en primer lugar te ruego que ores. ¿Sí? Vuelve a decir, a pedirnos por favor, que no nos olvidemos de esto, de orar. Y dice así, con respecto, estaba leyendo otras. 1 Timoteo 2, acá. Dice, exhorto ante todo, ¿sí? Nos anima, nos impulsa, dice, a que hagan rogativas, oraciones, ruegos, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero el 2, que me llamó mucho la atención y se los voy a decir porque es algo que a mí por ahí me cuesta, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Qué quiere decir por los reyes y todos los que están en eminencia? Por todas las autoridades está hablando, ¿sí? Que oremos por todas las autoridades. Y dice, para que vivamos quietas, o sea, tranquilamente y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren qué importante que es la oración que también nos dice que oremos por nuestras autoridades, ¿sí? Y bueno, viendo todo esto y estudiando lo de la oración y viendo a ver el Señor qué nos quería dejar hoy también, aparte de esta despedida, a través de Pablo que dice que oren por ellos, había un libro de Evelyn Christensen. ¿Alguna vez escucharon de esta escritora? Ya descansa en el Señor, ¿sí? Pero ella escribió un libro que dice lo que Dios hace cuando las mujeres oran. Lo que Dios hace cuando las mujeres oran. Y cuenta, me encantó porque cuenta su experiencia, que ella se juntó con sus hermanas más cercanas y dijo, nos vamos a juntar todas las semanas a orar por nuestra iglesia, para que haya avivamiento, dijeron, ¿sí? Y empezaron todas entusiasmadas juntándose a orar. Pero lo que pasó es que Dios no respondía, no pasaba nada, parecía que no pasaba nada. Pero a lo largo de esta experiencia, que duró 6 meses, cuentan, y después siguió con los años, ellas aprendieron algo muy importante, que me gustó pasarlo como tips, para que tengamos en cuenta, anotemos ahí, a las que nos gusta anotar. Primero, que es importante orar tema por tema. ¿Vieron que a veces nosotros hacemos un montón, como una oraciones largas? No hace falta, ¿sí? Podemos hacer oraciones cortitas, con palabras sencillas, así como hablamos, ¿sí? Tema por tema. Orar por motivos específicos. Vieron que muchas veces decimos, por el hambre del mundo entero. No está mal decirlo, no está mal orar así. Pero Dios nos pide que oremos por cosas específicas.
te pido, qué sé yo, si estamos hablando por el hambre en Cipolletti, a ver, más específico, ¿sí? Por motivos particulares. Dice, la importante de anotar fechas. ¿Ustedes anotan las fechas cuando les dan los motivos de oraciones? Yo antes no, me anotaba y después no sabía. Ahora me anoto por mes. ¿Saben por qué está bueno eso? Porque después uno es consciente de cuando Dios te responde. Porque después, ¿saben qué pasa? O no sé, a mí me pasa, ¿no? Pedimos, pero después nos olvidamos de dar gracias cuando Dios nos responde. Sabemos que Dios nos responde sí, nos responde no, o a veces hasta nos dice espera, que esa es la parte difícil a veces, ¿sí? Acá ellas estaban tranquilas diciendo, bueno, parece que Dios no nos responde. Pero ellas hubo un texto que las impactó. El primer texto que las impactó para ser movidas a orar fue Mateo 18. Mateo 18, 19, que dice, si lo quieren buscar o anotar, dice, también les digo lo siguiente. Si, se los leo en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, también les digo lo que sigue. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre, dice el Señor Jesús, que está en el cielo, lo hará. Y miren lo que dice el 20. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio. ¿Sí? Esta es otra versión. Yo siempre vuelvo a mi Reina Valera, que me encanta, pero a veces para entender palabras que quizás no son tan comunes, voy al diccionario o voy a otras versiones de la Biblia, ¿sí? En este caso es la Nueva Traducción Viviente. Y a partir de ahí es que estas hermanas fue que tomaron el compromiso y dijeron, vamos a orarnos, vamos a poner de acuerdo, pero no pasaba nada. Y fue cuando entendieron, porque vieron en un texto, vamos a buscar el Salmo, ese sí quiero que lo busquemos para leerlo juntas. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Cuando Dios nos dice no, nos dice sí, nos dice espera, no dejemos de ser agradecidas ante esas respuestas. Miren lo que ya les pasó. Salmo 66, 18. Vamos, rapidito. Salmo 66, 18 dice así. En mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en criollo? Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Y saben qué? A estas hermanas les pasó eso. Dice que después de una semana de orar, dice que iban y lloraban porque se habían dado cuenta que el Señor, ¿por qué no podía responder a eso? Porque habían cosas en el corazón, en sus vidas, que no dejaba a Dios obrar. Y pensaba cuántas veces nos pasa eso, ¿no? Por más que hay respuestas que Dios nos dice, espera, todavía no. A veces decimos, no sé si les pasó a ustedes que por ahí dicen, wow, mirá cómo le respondí, y la voz oraste y te respondió el Señor. Yo estoy orando y no me responde más, o no sé, o no estoy escuchando a Dios. No sé si a ustedes les pasó, bueno, a mí sí me pasó, ¿sí? Y quizás yo no me había dado cuenta que quizás tenía algo en mi corazón que no había arreglado con el Señor. Y el Salmo 139, que me encanta, Salmo 139, 23 y 24, miren lo que dice. Dice, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas veces tenemos quizás pecados que los hemos naturalizado? Cosas guardadas que a veces ni somos conscientes de que están ahí. ¿Cuántas cosas? Y yo aprendía con esto con Pablo, ¿sí? En la oración, que sé cuántas veces no podemos ver que Dios nos responda o eso, porque tenemos cosas que no hemos arreglado con Dios, ¿sí? Y me encanta porque este texto dice, examíname. Si hay algo que yo no me di cuenta, Señor, mostrámelo. Si hay algo que yo tengo acá y todavía no sé qué, mostrámelo. Y el Señor nos va a mostrar muy clarito, ¿sí? ¿Qué es eso que tenemos que quizás pedir perdón, sacar? Y me llamó mucho la atención porque yo estaba pensando en esto y me iba con textos y lo otro. Y el sábado tuvimos una reunión con un hermano de Buenos Aires y habló justamente de esto. Entonces yo dije, listo, no,
esto no lo puedo sacar, esto tiene que estar. Quiere decir que Dios me está guiando bien por ese camino. Algo nos quiere decir a nosotras. Algo me estaba queriendo decir Dios primero a mí. Y algo nos quiere decir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya lo escuchamos el sábado. Y yo estaba dando vueltas con esto. O sea, el Señor nos está queriendo decir algo, ¿sí? Cuando Dios es muy repetitivo es porque es importante. Tenemos que prestarle atención. Y entonces pensemos en esto. El hermano creo que le decía pecados mimosos. Creo que dijo así, ¿no? Pero yo por ahí decía, esos pecados que por ahí los tenemos tan naturalizados, tan como normal, que no nos damos cuenta, ¿sí? O cosas tan guardadas que ni siquiera sabemos que las hemos perdonado o no, ¿sí? Y Segunda Crónicas en el Antiguo Testamento, 7:14. Miren lo que dice ahí. Segunda Crónicas 7:14 dice lo siguiente. Mira. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice, entonces yo iré desde los cielos. O sea, fíjense lo que nos está diciendo. Si nosotros que nombramos Señor, Señor, ¿sí? Oramos, pero nos apartamos de esas cosas, de eso que nos aleja de Dios, de ese pecado, ¿sí? Dice que Él nos va a oír. Y es ahí cuando estas hermanas, volviendo al ejemplo, dice que reaccionaron y que se dieron cuenta que primero tenían que ver su vida, antes que pedir por el avivamiento de la iglesia, que no está mal, pero tenían que rever lo de su vida. Y dice que fue ahí cuando Dios empezó a cambiar sus vidas y empezó a obrar en la iglesia. Dice que después empezaban personas a aceptar a Cristo y empezó a crecer la iglesia, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor cuando puede trabajar libremente, ¿sí? Y avancemos un poquito más. Versículos 26. Versículos 26. Primera Tesalonicenses 5:26. Vamos a ir un poquito más rápido. Dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Primero que nada dije, bueno, a ver, ¿qué es ósculo? ¿Qué es un ejercicio, no? Cuando no sabemos qué significa, lo busco en el diccionario, lo busco, sí, hoy tenemos internet, tenemos comentarios de todo ahí, ¿sí? Ósculo quiere decir un beso cariñoso, respetuoso, ¿sí? Un beso cariñoso y respetuoso, ¿sí? Entonces le está diciendo, Pablo les muestra su cariño, su afecto a los hermanos, ¿no? Porque dice, saludad a todos los hermanos con ósculo, pero no quedó ahí, dice, ósculo santo. Y cuando Dios hace esas aclaraciones en su palabra, santo, ¿sí? Tac, es cuando tenemos que, otra vez, las orejas bien abiertas, las antenas atentas, ¿sí? Santo. ¿Qué quiere decir santo? El Señor nos hace santas cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Que le pedimos perdón por nuestro pecado, somos sus hijas, nos hace santas. Y me encantó porque yo no hablé con la Noé, yo solamente le di el título Despedidas expectantes. Pero no le dije bien a dónde iba a apuntar, dónde íbamos a desarrollar, ¿sí? A dónde nos llevaba estos textos. Y fíjense, el himno, ¿a dónde iba? Ahí nos daba, ¿sí? Santos, santos, santos por pura gracia, santos por puro amor, Dios nos dio esa santidad. Pero ¿saben qué? Yo soy una hija de Dios y sigo pecando, ¿sí? Sigo errando a blanco, sigo ofendiendo a Dios con mis acciones, con mis pensamientos, con mis dichos. Pero ahora, si Dios me hizo santa, yo tengo que procurar esa santidad. Entonces, cuando yo me equivoco, cuando yo peco, tengo que pedirle perdón al Señor para mantener esa santidad. Otra vez el Señor me hace limpia, ¿sí? Y entonces, ¿de qué nos está hablando? Si Pablo les dice saludar a los hermanos con ósculo santo, está hablando de un beso, un saludo santo. O sea, cuando nos saludemos, habla de nuestras relaciones entre nosotras. Quiere decir, ese saludo, esa relación, sin falsedad, que sea sincero. No nuestras relaciones con hipocresía, ¿sí? Con pecado de por medio. Hay pecado de por medio, hay hipocresía, y eso no va a ser un saludo, una relación santa. Entonces tenemos que prestar atención a esto que nos enseña el Señor a través de esta carta, ¿sí? Su palabra. Ósculo santo, beso, saludo
en santidad, esta relación entre nosotras. Como es tan importante esto de la santidad, pensaba en Filipenses 4, 2 y 3. Acá hay dos hermanas que son muy famosas, ¿sí? Evodia y Síntique. ¿Escucharon hablar de ellas? Evodia y Síntique eran unas hermanas que sirvieron con el apóstol Pablo, con muchos hermanos, estaban sirviendo en la obra. Y entre ellas hubo un desacuerdo, ¿sí? No estaban en un mismo sentir, seguramente no, estaban enojadas, ¿sí? Y ¿sabes qué? Pablo le pide, por favor, a otro hermano que ayude a que sean de un mismo sentir, se arreglaran. El Señor Jesús, si pensó en poner este ejemplo en la palabra de Dios, es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Fíjense que Evodia y Síntique eran hermanas que estaban sirviendo en la obra de Dios, ¿sí? Y en momentos difíciles de la historia, como hoy también, ¿no? Entonces, yo pensaba, si Evodia y Síntique estaban en eso, que habrán sido grandiosas sirviendo al Señor, nosotras nos va a pasar lo mismo, ¿sí? No estamos exentas de eso. O sea que si a ellas les pasó, es muy probable que a nosotras también nos pase, y nos pasa, ¿sí? Sin ir más lejos, en Hechos 16, Hechos 15, 36 al 40, ahí en esos poquitos textos muestran que Pablo y Bernabé, dos servidores de Dios, también tuvieron un desacuerdo. Pensaban distinto de una misma situación, pero pensaron tan distinto, hubo tal desacuerdo, que ¿saben lo que pasó? Llevó a que Bernabé se vaya con su sobrino Juan Marcos a servir para otro lado, y Pablo y Silas para otro, ¿sí? No me acuerdo los lugares, pero fueron a dos lugares distintos, ¿sí? No es que quedaron peleados ni nada, porque más adelante en muchas partes de la Biblia se los Pablo los nombra a ellos como compañeros en el servicio a Dios, como fieles servidores, ¿sí? O sea que después se arregló eso. Pero a lo que voy es que imagínense, yo que digo, wow, grandes personas de Dios, si a ellos les pasó, a nosotras nos va a pasar, ¿o no? Y nos puede pasar más cuando estamos sirviendo, más cuando estamos juntas, ¿sí? Puede ser por diferencias por personalidades, puede ser por roces en el servicio, por desacuerdos, pero eso no tiene que quedar ahí, el Señor no quiere que quede eso ahí. En Mateo 5, 22 y 24, vamos a ir rápido por el tiempo, nos insta, nos impulsa a que nos reconciliemos. No hay otra. Es una realidad que nos puede pasar, que tengamos desacuerdos, que no estemos de acuerdo en varios temas, ¿sí? O hasta que nos peleemos, ¿o no? Me ha pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos pide, por favor, que nos arreglemos. En Mateo 5, 22 al 24, nos manda a reconciliarlos. Dice, no vayas a dejar tu sacrificio al altar. ¿Qué nos está diciendo? Es que no vengamos a la iglesia a cantar Dios y te alabamos, o a la cena, a las que estamos bautizadas y participemos, si tenemos algo que no solucionamos con nuestro hermano, ¿sí? ¿Cuántas veces me he tenido que frenar antes de entrar afuera llorando? Porque las que me conocen soy muy orgullosa, me cuesta mucho pedir perdón. Afuera con mi marido, porque no veníamos bien o nos peleamos antes de venir o lo que sea, yo sabía que tenía eso. Y tenía que pedir perdón, primero tenía que arreglar las cosas, ¿sí? Así nos puede pasar con un hermano, con una hermana. ¿Cuántas veces ahí nomás en la puerta antes de Señor? ¿Sí? No podemos seguir con eso. Tenemos que reconciliarnos, pedir perdón a las que nos cuesta. A mí que yo soy muy rencorosa, lo reconozco. Y le pido al Señor, ¿sí? Le pido mucho al Señor. Miren lo que dice 1 Juan 3:15. Es terrible lo que dice, porque dice que si nosotras odiamos a nuestra hermana, nos dice que somos asesinas. Yo digo, ay, dice que si nosotros odiamos, nos dice homicidas. O sea, somos asesinas, la matamos en nuestro corazón. No sé si a ustedes le pasó con esta persona, no hablo nunca más en la vida. Para mí está muerto. Yo he escuchado un montón de veces esa frase y quizás yo no la dije, pero muchas veces me pasó, sin decirlo, ¿sí? O con esto, ay, no la banco, no la quiero ni ver. Guarda con eso. El Señor lo resentencia, ¿sí? Eso no, por favor, dice que no aborrezcamos a la otra persona, a nuestras hermanas, ¿sí? Reconciliémonos. Mateo 18, 15 al 17. Dice que si nos da como los consejos, Dios no deja nada suelto. Para toda nuestra vida, toda nuestra vivencia nos deja todos los consejos. Porque en Mateo 18, 15 y 17 dice, si vos tuviste un problema con un hermano, no sé si les pasó, pero yo tuve estas experiencias, ¿sí?
dice que vayas y hables con esa persona. Vayas y hables con esa, le estoy dando al micrófono, vayas y hables con esa persona, ¿sí? Y dice que si esa persona no se quiere reconciliar con vos, que busques a un tercero que sea espiritual en el Señor, ¿sí? Y que los ayude a reconciliarse. Como pidió Pablo a este hermano, ¿sí? En la fe que les pidió que ayudara a que se reconcilie Evodia y Síntique, ¿no? Lo mismo. Entonces, miren lo que nos deja el Señor, nos deja todo, hasta los tips, todo tipo la receta, paso a pasito. Paso 1, oremos. ¿Les cuesta perdonar como yo? Oremos, ¿sí? O tengamos que perdonar o pedir perdón. También me cuesta, le costaba todo. Sí, justo. Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar y a pedir perdón. Segundo punto, hablar con esa persona. No podemos decir, bueno, Señor, te pido que la perdone, ya la perdoné y no voy y hablo con esa persona, ¿sí? Tengo que hablar con esa persona. Y segundo, que si esa persona no nos quiere escuchar o algo, como decía la palabra de Dios, busquemos un tercero que sea espiritual y nos ayude, ¿sí? A arreglarnos, a reconciliar. Y, por ejemplo, no sé si a ustedes les cuesta, pero a mí me cuesta mucho perdonar. Y yo, como ya lo dije 80.000 veces, pero ¿saben qué? He logrado perdonar. No tengo esa excusa de decir, ay, me recuesta, soy rencorosa, soy así, no lo puedo cambiar, como dice la canción. No, ¿sí? ¿Saben qué? El Señor obra en mi vida y puedo perdonar y no acordarme más de eso. Lo que hoy quería que recordemos es que si vos tenés un enojo contra alguien, algo que te duele, no lo dejes pasar, sacalo cuanto antes. Es como el yuyo, a mí me encanta la huerta. Y cuando vos ves que hay un yuyito, sacalo enseguida. Primero, porque te puede matar o ahogar la planta que vos querés que crezca. Y segundo, no la dejes crecer, porque después se hace un yuyote así, que después cuesta un montón arrancarlo, ¿o no? Y eso la Biblia lo llama raíz de amargura. No te quedes con esa raíz de amargura, porque después es peligrosísimo, ¿sí? Sacalo cuanto antes. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Y para que vean lo que les estoy diciendo, que no es imposible, fíjense que hay un texto que está en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9, esa está para subrayarlo, resaltarlo, ponerlo en un cartel en casa, dice. Y me ha dicho, ¿sí? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te cuesta perdonar? Me cuesta perdonar, yo le pido a Dios y sabes que en esa debilidad que yo tengo, el Señor me ayuda y he logrado perdonar o pedir perdón, ¿sí? Y pedir perdón. Eso es así, ¿no? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. En esas debilidades que vos tenés, si vos se las ponés en las manos de Dios y le pedís, Señor, yo con esto no puedo. Ahí, en esa debilidad, vas a ver el poder de Dios. Si vos lo dejás obrar, vas a ver el poder de Dios. Y vamos a ir al versículo número 27, último, para ir terminando. Pero antes de ir a ese, no vamos a leer, hay unos textos que dicen Miqueas 7:19. ¿Sabes qué? Está buenísimo que nosotros perdonemos como Dios perdona, como Dios nos perdonó, ¿sí? Y dice que Él se olvida de nuestros pecados. En Miqueas 7:19 dice que los echa a lo profundo del mar. Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice que los borra y no se acuerda más de ellos. Para mí esto fue una tortura porque yo decía, yo me reacuerdo de esas cosas, soy re memoriosa. Pero ¿sabés cuándo me doy cuenta que perdoné? Cuando eso que yo lo vuelvo a recordar, no me duele. No me duele ni me produce enojo ni nada. Lo recuerdo como un recuerdo nada más, pero no me produce esas emociones, esos sentimientos tan feos. Entonces ahí dije, sí, lo logré perdonar, ¿sí? Y ahí es donde se ve el poder de Dios. Ahora sí, no lo quería dejar pasar eso que el Señor me ha enseñado. Versículo 27 dice, os conjuro en el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Cuando dice os conjuro, ¿saben lo que está diciendo? Les encargo, les contraencargo. Por favor, nos ruega, por favor, que esta carta sea leída a todos los hermanos de ahí. ¿Sí? Y nosotros para compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos martes, ya con solamente Primera Tesalonicenses tenemos un montón, ¿sí?
pero que esto, todo lo que aprendamos de la palabra de Dios realmente lo podamos compartir. Pero para compartir algo tenemos que conocerlo. Entonces, qué importante es que seamos intencionales en buscar, aunque sea un ratito, para leer de la palabra de Dios o para escuchar, ya que tenemos tantos recursos, audios y cosas, ¿sí? Que podemos, Señor, si les paso el chivo, Aviva Nuestros Corazones es una aplicación para mujeres excelentes, para jóvenes, para grandes, para todas las etapas, ¿sí? Aviva Nuestros Corazones, se bajan la app, tienen todo. Bueno, ¿saben? No, tenemos que buscar un ratito. A la que no le gusta leer, a que la letra es muy chiquita, podemos escuchar audios de la palabra de Dios. Que seamos intencionales en esto, en escuchar la voz de Dios todos los días. Nosotras comemos todos los días, ¿o no? Bueno, necesitamos comer de la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Aunque sea un ratito, chicas, porque necesitamos de Dios y de conocer su palabra para después darla a conocer a otros. Y después pensaba que esto fue, abro la Biblia así, está re viejita, tengo un papel del año, ni me acuerdo, se los voy a mostrar, miren ahí, son esas notas que yo tengo pegadas, la abro y la leo, y dice, si alguien leyera tu vida como un libro, leo 1 Tesalonicenses y dice, les encargo por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Entonces pensemos en esto, acá dice libro, pero vamos a decir como dice el texto, una carta, miren lo que dice, si alguien leyera tu vida como una carta, ¿encontraría a Jesús en tus renglones? Y ahí, explotó mi cabeza enseguida y quería invitarlas a 2 Corintios. No, por el tiempo, si quieren anotarlo, el que quiere lo busca, ¿no? Pero bueno, 2 Corintios 3:2. Acá, ¿saben lo que dice? Dice que los hermanos de ese tiempo, dice que son como una carta abierta. Una carta abierta donde se puede ver el obrar de Cristo, el cambio de ellos, ¿sí? Y eso nos lo dice a nosotros. Cuando sos una hija de Dios, somos cartas abiertas, leídas por los que nos rodean. Y pensaba en esto. Pensaba en qué ven los demás en nosotros, que somos cartas abiertas. ¿Encuentran a Jesús en nuestros renglones? Jeremías 31 dice así. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me gusta porque ahí dice, las escribiré, justo. Entonces, Dios nos dejó su palabra. Estas son las instrucciones, ¿sí? Dios nos dejó esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprenderlas, meterlas en nuestra cabeza. Pero solo cuando ese conocimiento, eso que aprendemos, baja a nuestro corazón, vivimos la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible, ¿sí? El justo se cae 7 veces y se vuelve a levantar, dice la palabra de Dios. Así que, le erraste, bueno, volvé a intentar, ¿sí? Cuando ponemos en práctica esto y vivimos la palabra de Dios, que esto fue lo que Dios escribe, es como que escribe en nuestras vidas, los demás van a poder verlo, ¿sí? Que realmente con nuestra vida los demás puedan ver a Jesús. Y para finalizar, versículo 28, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotras. Amén.